Salud, amigas y amigos, bienvenidas a Radio Tirso Libertaria. Hoy nace vuestra radio. Soy Mario Cortés y vamos a realizar el programa Magazine Vive y Lucha. Hoy es un día histórico, pues nace nuestra Radio Tirso Libertaria, una radio para todas las personas, una radio para la clase trabajadora, una radio donde tendremos diversos temas relacionados con la vida, la lucha social, los derechos laborales, la identidad anarquista, etcétera. Hoy empiezan las emisiones en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa donde podréis intervenir, plantearnos vuestras reclamaciones, preguntarnos vuestras dudas en derechos laborales y colaborar con nosotros. Os presentamos hoy vuestro magazine Vive y Lucha, conducido el programa por Mario Cortés y a los mandos técnicos Óscar, grupo cabecera de nuestra Radio Tirso Libertaria, Más allá del cementerio. Ponemos a vuestra disposición el siguiente número para contactar con nosotros, 692-720-150, y nuestro mail para vuestras preguntas y sugerencias, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Tanto el teléfono como el mail podéis hablar con el equipo del programa para lo que queráis, preguntas, propuestas de temas a tratar en próximos programas, intervenciones vuestras a través de WhatsApp en mensajes de voz, intervenciones en directos en el programa, etcétera. Recordamos el número de teléfono 692-720-150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os presentamos el siguiente tema: la verdad secuestrada. ¿Qué es la verdad? Empezamos por lo más simple, que es aclarar qué significa exactamente el secuestro de la verdad. La posverdad es una de esas palabras que hoy se utiliza tanto que ha perdido un poco su sentido, como si de tanto oírla la hubiéramos vaciado de significado. En realidad es muy simple: posverdad significa después de la verdad,
que es lo que viene después de la verdad. Para definirla podemos valernos de Aristóteles. Él dijo que la verdad es la adecuación, es decir, la conformidad o la armonía entre el discurso y la realidad. Existe verdad cuando lo que se dice corresponde con lo que hay. Si lo que yo pienso o digo se corresponde con los hechos, con la verdad, entonces entiendo que es la verdad. Si no se corresponde, no. Una afirmación es verdadera si se corresponde con los hechos. Si lo que digo es lo que ha pasado, es verdad, y si no, es falso. Si la verdad es igual a dogmatismo, a fundamentalismo y a violencia, si lo que yo quiero es reducir la violencia, entonces lo que he de hacer es ir a la causa y suprimirla. En otras palabras, si consigo debilitar la noción de verdad, debilito también el dogmatismo, el fanatismo y la violencia que le siguen. Adiós a la verdad. Tras el adiós a la verdad, lo que ha aparecido ha sido la posverdad, y quizás lo que ha llegado con la posverdad no ha sido la pureza democrática, sino un nuevo totalitarismo suave que ha sabido adaptarse maravillosamente bien a los tiempos que corren. Se trata de un totalitarismo que, comparado con los viejos fascismos, comunismos y nazismos, parece un totalitarismo insustancial, casi banal, vacío de contenidos, de grandes ideas e incluso de ideologías casi trabajadas. Un totalitarismo digital de cara amable que nos ha pillado desprevenidos, un totalitarismo fácil. Si el siglo pasado los totalitarismos para triunfar y mantenerse tuvieron que apoyarse en gigantescos aparatos de represión, tuvieron que asesinar a millones de personas, ahora parece que idear mecanismos totalitarios sale extraordinariamente barato. Si yo aún creo en la verdad, puedo rebelarme contra la mentira, pero si no creo en la verdad ya no estoy en condiciones de reclamar nada. Posverdad es lo que vendrá cuando hayamos superado la verdad. Por eso la posverdad no es igual a la mentira, aunque muchas veces las utilicemos como sinónimas. De hecho, Maquiavelo incluso justificaba el hecho de mentir si eso fortalecía la posición del príncipe. Pero no estoy hablando exactamente de eso, y de hecho considero que la posverdad es incluso más perversa que la mentira, y lo es porque nos desarma. Si yo aún creo en la verdad, puedo rebelarme contra la mentira y puedo reivindicar que no me engañen. Pero si no creo en la verdad, si vivo en la era de después de la verdad, si nos la han secuestrado, ya no estoy en condiciones de reclamar nada. Todo acaba convirtiéndose en interpretaciones y no hay forma de jerarquizarlas. Todas valen igual y este todo vale acaba derivando en un todo vale moral. Si yo, por ejemplo, estoy sufriendo una situación de injusticia, soy víctima de ello y quiero reclamar justicia, lo que el opresor me contestará será: bien, esa es tu visión de la justicia, la mía es otra y todas valen igual. Solo existe una justicia, efectivamente. En el mundo de la posverdad, cuando ya no tenemos la verdad, cuando ya no existe la objetividad, aceptamos lo que más nos conviene. Este es un rasgo esencial que diferencia la posverdad de la mentira. El centro ya no es tanto la actitud del emisor como la del receptor. Por eso, lo que es más propio de la situación actual es que nos tragamos todas las mentiras. Hemos asumido que la verdad no existe y, por tanto, como no hay verdad ni mentira, lo que yo hago es aceptar la verdad de los míos. Y claro, lo de los otros ni me lo planteo. Danos tu opinión, Óscar, compañero. Cuando sabes algo, ya no necesitas creer en ello. Por lo tanto, el conocimiento no equivale a sabiduría. Solo los que tienen la experiencia tras los hechos conocen para sí mismos una verdad, pero ¿cómo hacerla extensible al resto? Y hablando de verdad, os dejamos con un tema que habla de la década de los 80 y de las experiencias que tuvieron muchos de los que vivieron aquella oscura década. 7 pulgadas. Siete calles y
¿A qué nos referimos con la palabra posverdad? Posverdad quiere decir que uno ha superado la verdad, quiere decir que ya no hay verdad, que ese criterio de Aristóteles de la adecuación a los hechos ya está desfasado y es cosa del pasado. Ya no se puede establecer la validez del discurso en función de una supuesta verdad, en función de una objetividad en la que ya no creemos. Pero necesitamos un criterio, no podemos renunciar a ello. La cuestión es qué criterio podemos utilizar si el viejo criterio externo de comparar el discurso con los hechos ya no nos vale. Como hemos dicho, la verdad ha quedado desvinculada completamente de los hechos, separada de ellos, y ha pasado a depender exclusivamente de la bondad y la maldad del juicio, una bondad que a su vez se define en función de los resultados positivos de creerla. Es decir, una creencia es verdadera si es buena, y es buena si satisface un deseo, por tanto depende de la ética y de la ética. Depende del sentimiento. La verdad de una creencia, por tanto, se define en función de su eficacia a la hora de producir emociones agradables. Por eso, la verdad se define en realidad en función del interés. Verdad es aquello que me interesa que sea verdad. Pensemos, por ejemplo, en las célebres armas de destrucción masiva que justificaron la intervención armada en Irak. Sin una noción de verdad que se sitúe por encima de los intereses particulares de los sujetos, ¿es posible construir una democracia auténtica? Si esto es así, el gobernante puede inventar la ficción histórica que más le favorezca y enseñarla en los colegios o publicarla en los medios de comunicación que controle, sin ningún tipo de remordimiento, porque la verdad histórica ya no tiene nada que ver con los hechos históricos. La utilidad pesa más que la realidad y la ética, y no se basa en valores objetivos, sino en regularizaciones a la carta. Si una noción de verdad que se sitúe por encima de los intereses particulares de los sujetos, ¿es posible construir una democracia auténtica? Parece difícil. Está claro que los nuevos gobernantes de este pragmatismo reduccionista pueden aparentemente comprometerse a favor de la justicia, la verdad y la dignidad humana, pero lo harán siempre que consideren que este discurso favorece sus intereses. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la duración de la verdad de estos valores dependerá de la variabilidad de sus intereses en el mundo cambiante de las estrategias políticas. En la retórica, Aristóteles lo explicaba con detalle. Si lo que te interesa es influir en el juicio de alguien, deja de lado el logos, los argumentos de verdad racionales, e intenta llegarle al corazón, aunque sea con juego sucio. Si lo haces así, el oyente estará dispuesto a aceptar la falacia más grosera como si de un argumento imbatible se tratara. Hoy en día, en cambio, parece que hay un extraño consenso en considerar que estas objeciones morales son cosas del pasado. Es objetivo de las campañas electorales ganar el máximo de número de votos posibles para el candidato. Los datos de la ciencia política quedan patentes. La gente vota al candidato que le provoca los sentimientos adecuados, no al que presenta los mejores argumentos. El resto son sutilezas. Por eso, si de lo que se trata es de convencer, son mucho más efectivos aquellos argumentos que no van dirigidos a la razón, sino a las pasiones. Si no lo haces así, el oyente estará dispuesto a aceptar la falacia más grosera como si de un argumento imbatible se tratara. Si confirma su opinión y refutar automáticamente, sin dudarlo, los argumentos más brillantes que la pongan en duda. Hoy en día, en cambio, parece que hay un extraño consenso en considerar que estas objeciones morales son cosas del pasado. El objetivo de las campañas electorales es ganar el máximo número de votos posibles para el candidato. Con haber defendido con tanta pasión la desvinculación entre el discurso y los hechos, ahora solo queda admitir que los hechos los define el propio sujeto, aunque sea presidente de los Estados Unidos y se llame Donald Trump, por ejemplo. Un ejemplo vamos a poner: el Ayuntamiento de Barcelona, Cáritas o la Fundación Arrels publican periódicamente informes sobre las personas sin techo que recogen un dato horripilante. Un porcentaje altísimo de personas que en Barcelona duermen en la calle ha sufrido agresiones muy violentas. Uno se pregunta si acaso hay en nuestra ciudad un grupo organizado de neonazis que se dedican a apalear sistemáticamente a estas personas. Pues no,
La realidad es otra muy diferente. Cerca de 2/3 de estos ataques los han perpetrado jóvenes sin ninguna ideología ni propósito indefinido, simplemente jóvenes que de madrugada volvían de fiesta y de camino a casa se tropezaron con alguna de estas personas y sin motivo las apalearon, las humillaron y en algunos casos incluso las quemaron vivas. Si no existe este criterio externo, el criterio se interioriza. Verdad se identifica con aquello que yo quiero que sea verdad. Me parece que en el mundo del consumismo en el que vivimos, la verdad se ha convertido en una más de las mercancías que tengo a mi alcance, una más de las mercancías que puedo adquirir. Escucho a los míos, escucho a aquellos que me dicen lo que quiero oír, me apropio del relato que más me satisface. Busco y encuentro las respuestas que me gustan, que me hacen sentir mejor y que me ayudan a construir un mundo cómodo. Por eso solo escucho los medios afines, solo me conecto con aquellos que siempre me dan la razón y que me confirman mis puntos de vista. La realidad, más que apelarme, lo que hace es darme masajes, ya que no puedo establecer cuál es la verdad, ya que he renunciado a aquel anhelo de encontrarla. Lo que hago es acoger de buen grado las verdades que más me convienen. Es genial. Un día te levantas por la mañana, entras en Twitter y ves que todo el mundo está de acuerdo contigo. Es muy agradable, es un mundo donde solo encuentras las cosas que te gustan, donde siempre te dan la razón, donde no existe nada que te obligue a replantearte ninguna de tus certezas. El efecto que tiene esto es ir creando como un tipo de islas cada vez más impermeables, cada vez más separadas entre ellas, y que me parece que es justo lo contrario de lo que es la esencia de la democracia. Siempre escucho solo a quienes están de acuerdo conmigo. Cada vez los otros me interesan menos, cada vez escucho menos, cada vez soy más indiferente, cada vez me importan menos, cada vez estoy más enfadado con ellos y claro, debidamente manipulado, este sentimiento puede fácilmente derivar hacia un resentimiento, envidia o incluso odio. O vamos a poner otro ejemplo de posverdad. El incendio. Uno de los experimentos psicológicos reunieron a un grupo de voluntarios y les explicaron con sumo detalle la historia del incendio de un edificio. Según la narración, el fuego empezó en el sótano y fue provocado por unas latas de pintura altamente inflamables que se almacenaban allí. Cuando la sesión estaba a punto de terminar, comunicaron a los asistentes que acababan de recibir una información nueva que desmentía la anterior. En una inspección posterior y más rigurosa, los técnicos habían comprobado que en el edificio no había ninguna lata de pintura. La causa del fuego no podía haber sido, por tanto, unas latas de pintura. Ahora bien, en esta nueva versión no se les ofrecía ninguna explicación alternativa sobre el origen del incendio. Transcurridos unos días volvieron a citar a los voluntarios y se les interrogó sobre la causa del incendio del edificio. El resultado fue sorprendente. Aproximadamente la mitad de los participantes aún recordaban perfectamente que la información había sido desmentida. Respondía que la causa del fuego habían sido unas latas de pintura que había en el sótano. Bueno, Óscar, danos tu opinión al respecto. Miles de publicistas al servicio del Estado, ingenieros de la psicología social que traen verdades ya obsoletas en nuestra era. Todo está bajo control y lo utilizan para tapar las montañas con un velo. Y aun viendo que lo que queda tiene forma de montaña, te harán creer que no lo es. Legna y Natro han venido para correr ese velo.
La eficacia emocional de las mentiras. Ciertamente curioso el funcionamiento de la mente humana. Incluso sabiendo perfectamente que es falsa, preferimos mantener una explicación errónea a no tener ninguna. Increíble. Prácticamente el 50% de los participantes ha preferido mantener una explicación que sabían que era falsa a quedarse sin una explicación. Aquí reside el poder de la terrible eficacia de las mentiras. ¿Acaso son necios estos políticos que gobiernan el mundo? ¿Acaso no se dan cuenta de que los hechos desmienten una y otra vez sus mentiras? Quizás no lo sean tanto, quizás los necios seamos nosotros por darle la importancia que tiene. Los grandes protagonistas de la posverdad, cuando mienten sin vergüenza, son conscientes de que incluso en el caso de que más tarde la demostración de que lo que habían oído era falso llegará a todos sus oyentes. Casi la mitad de ellos se quedaría con la mentira si eso representaba tener la respuesta a un problema. Se creerían la mentira si eso les proporcionaba una explicación simple y convincente a alguna cuestión demasiado compleja. El poder destructivo de la mentira es inmenso. Una vez la has aceptado como tu explicación, es muy difícil deshacerte de ella. Esto se llama sectarismo. No importa que luego se acumulen evidencias que la desmientan. El poder destructivo de la mentira es inmenso. Si no, intentad explicarle a alguien que cree que la culpa de todos sus males la tienen los inmigrantes, que no tiene razón. O alguien que cree que todos los musulmanes son unos terroristas, o que con Franco se vivía mejor. Y esa tendencia a aferrarse a la falsedad, pese a las evidencias en contra, se hace aún más irresistible si la mentira ha logrado implicarte emocionalmente. Podemos ilustrarlo brevemente con algunos ejemplos de la Primera Guerra del Golfo, que entre otras cosas fue un gran ejercicio de retórica, de manipulación de masas y de técnicas de persuasión. El testimonio de la enfermera el 9 de octubre de 1990, mientras las tropas de coalición internacional se preparaban para atacar Irak, Nayira, una chica de 15 años, testificaba en una audiencia algo que parecía ser una sesión pública del Congreso de los Estados Unidos, que entonces debía dar luz verde a la invasión. Alguien explicó que el apellido del adolescente no podía hacerse público por miedo a las represalias hacia la familia. Entre lágrimas, esta chica afirmaba haber trabajado como enfermera en el hospital de Al-Hadend, en la ciudad de Kuwait. Explicó unos hechos que conmocionaron al mundo. Cuando los soldados iraquíes llegaron al hospital de Kuwait, sacaron las incubadoras a los 312 recién nacidos que las ocupaban y los tiraron violentamente al suelo, donde los dejaron morir. Muy afectada, la chica contaba que lo había visto con sus propios ojos. Los soldados le dijeron que confiscaban las incubadoras para trasladarlas a Bagdad. Resulta difícil imaginar una actuación más inhumana, una actuación capaz de generar en la opinión mundial un efecto más que fulminante a favor de la intervención armada. Al día siguiente, cuando el pueblo estadounidense aún lloraba, el presidente obtuvo el visto bueno para intervenir. Unos meses después, finalizada la guerra, un periodista de la cadena ABC se desplazó a Kuwait y se entrevistó con el personal del hospital en cuestión. Nadie conocía allí a la supuesta enfermera y, lo que es más grave, todos sin excepción negaron el episodio de las incubadoras. El periodista descubrió que la chica que había declarado en el Congreso jamás había trabajado en el hospital. De hecho, no era ni enfermera, sino que resultó ser la hija de Saud Nasir al-Sabat, embajador de Kuwait en Washington y miembro de la familia real kuwaití. El testigo de la chica, actriz excelente, por cierto, había sido ideado y redactado por la que en esos tiempos era la compañía de relaciones públicas más importante a nivel internacional. Nayira había estado ensayando su testimonio durante semanas. Vamos a poner otro ejemplo. El cuervo marino moribundo, completamente teñido de negro, consiguió conmover a la opinión pública mundial, como no lo habían logrado las filmaciones de bombardeos ni las instantáneas de vehículos destrozados en carreteras desérticas. Se convirtió en el símbolo de los contrarios a la guerra en el Golfo. En enero, el Golfo Pérsico no hay crías de cuervo marino. La instantánea se había tomado en primavera.
Al final se comprobó que se trataba de una fotografía de la fuga de petróleo que tuvo lugar en 1983. Debemos resignarnos a vivir sin la verdad. Aceptamos las narraciones que nos llegan no ya en función de su correspondencia con los hechos, sino en función de si encajan o no con nuestros esquemas y creencias previos. ¿Qué más da que la enfermera o el cuervo marino fueran un engaño? Lo que importa es que representan impactos emocionales que responden perfectamente a aquello que yo quiero creer que es verdad. El hecho de que sea verdad o mentira es irrelevante. El rasgo distintivo, por tanto, es sorprendente: nuestra credulidad. Óscar, dinos qué opinas. Las mentiras a gritos y la verdad en silencio. El silencio oculta los secretos. Pregúntate qué es lo que haría ahora esa verdad. De todo lo que siempre has querido conseguir, ¿con qué te quedas? Nadamos como peces contra corriente, peces que tienen en sus vísceras la llama de la rebelión. Contra la censura os dejamos con el tema Jardín de Tijeras. Nosotros ya lo hemos perdido todo. Nosotros ya lo hemos perdido todo. Nada de este mundo puedes ofrecernos. Nosotros ya lo hemos perdido todo. Familia, trabajo, esta y otra vida. Familia, trabajo, esta y otra vida. Nada tú puedes ofrecernos. Nosotros ya lo hemos perdido todo.
Tratamos la supresión voluntaria de la incredulidad. Lograrla es crear un estado como de magia que permita al espectador adentrarse en el mundo ficticio que le ofrece el creador, aceptarlo, por muy increíble que sea. Como es un contrato tácito que firman espectadores y directores, los espectadores olvidan sus reticencias y por irreal o fantástico que sea, se creerán aquello que el director les ofrezca. Y por su parte el director les ofrecerá aquello que quieren recibir y lo hará con toda la apariencia de realidad que su habilidad y recursos técnicos tenga a su alcance le permitan. El creador te ofrece una buena historia y a cambio tú aceptas la versión de la realidad en la que sucede la historia. El tema no es la verdad, sino la apariencia de la verdad. No es tanto que el relato sea real como que lo parezca. La verosimilitud viene a ser como la clave que facilita que el espectador acceda a este tipo de olvido que permite liberarse temporalmente del recelo, la desconfianza y el escepticismo propios de la vida real. Es pura ficción y todos lo sabemos. Por ejemplo, Miguel de Cervantes abre el Quijote con una frase que se ha convertido en inmensamente popular: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Está dando una pista clara desde el principio de que todo lo que viene a continuación es pura ficción, de cuyo nombre no quiero acordarme. Está claro que es una confesión que no sería admisible en un historiador serio ni en una crónica rigurosa. Cervantes no dice como parece que sería lo normal, no lo recuerdo, dice no lo quiero recordar. El problema llega cuando esta distinción entre ficción y realidad no queda tan clara, o cuando deviene deliberadamente confusa. Ficción y vida real. Lo que ocurre con la posverdad es que el ámbito de aquella que debería ser información veraz y fiable se ha visto contaminada por lo que son las prácticas propias de discursos de ficción o de propaganda. Esta mentalidad de aceptar acríticamente lo que dicen los míos y rechazar de entrada lo que dicen los otros, creo que podríamos caracterizarla como sectarismo. La verdad es aquello que mi tribu defiende. Es una situación inquietante. Este sectarismo lo que origina es un sectarismo moral. Una vez encerrado en mi burbuja, en mi cámara de resonancia, los que quedan fuera son cada vez menos importantes, tienen cada vez menos valor. Fijaos, yo no diría que a estas alturas somos menos morales que hace un tiempo. Creo que somos muy morales, extraordinariamente morales, pero circunscribimos la moral a nuestro clan, con lo que considero que si son de los míos, soy moral, pero donde termina mi tribu, donde terminan los míos, termina también mi moral. Los de fuera no son capaces de conmoverme ni lo más mínimo. No me siento moralmente vinculado a aquellos que considero los otros. Mentiras ha habido siempre. Lo que llama la atención en la actualidad es que esto parece que ya no importa, que ya no es importante distinguir entre la verdad y la mentira. Al fin y al cabo, en el mundo del sectarismo, donde la verdad es lo que dicen los míos, la verdad se reduce a un asunto de poder. Alguien debe marcar el terreno, alguien debe establecer las verdades. En el fondo lo que están diciendo es: debéis tener en cuenta que nosotros somos los que tenemos la verdad, no hagáis caso de lo que veis en televisión o en Google, la verdad es solo lo que os digo yo. La validez de una determinada afirmación no depende del número de personas que la suscriban, sino de su correspondencia con los hechos. La posverdad de las redes sociales. Es evidente entonces que este sesgo no es un efecto de las nuevas tecnologías ni de las redes sociales, sino que es propio casi de nuestra naturaleza. Con todo, estas tecnologías lo favorecen de algún modo. Uno siempre se rodea de quienes considera más afines a él, más cercano. Es normal, pero la especificidad de las redes sociales son los algoritmos. Podríamos caracterizarlos como una serie de fórmulas matemáticas que en realidad eligen el mundo virtual donde yo vivo. Eligen todo lo que aparece en mi pantalla cuando me conecto. Y lo que está claro es que estos algoritmos no se han autogenerado ni son una creación divina, sino que alguien en concreto, con unos intereses muy concretos, ha diseñado esta fórmula y la ha colocado donde está. Un ejemplo: entramos en Google y ponemos Egipto. En los primeros puestos salen noticias sobre las manifestaciones de la primavera árabe del Cairo.
Quizás otra persona hace la misma búsqueda y lo que sale en primer lugar son los hoteles en Luxor y los cruceros por el Nilo. Y una tercera persona encuentra informaciones históricas sobre los antiguos faraones y la construcción de las pirámides. Y aún una cuarta encuentra en las primeras posiciones de su búsqueda informaciones de carácter esotérico sobre las proporciones de las pirámides. Con esto decimos que Google no es neutral. Incluso la información más básica que nos llega, que es sobre la que nosotros construimos nuestra visión del mundo y en la que basamos nuestras decisiones, ya no es neutral, sino que de algún modo está mediatizada de una forma que nosotros no controlamos. Es muy cómodo, porque pensar siempre supone un esfuerzo. Si alguien piensa por ti de forma que se confirman cómodamente tus expectativas y tus prejuicios, te va sumiendo en un estado cercano a la anestesia intelectual. El mundo de la posverdad, al fin y al cabo, es un mundo empobrecido y solitario, donde lo que hemos perdido es la alteridad, y lo que es peor, la figura del otro se va diluyendo cada vez más. Se desdibuja de tal modo que llegamos incluso a deshumanizarlo. Todos los que están fuera de mi burbuja no son tan dignos de ser considerados humanos como los de dentro, como los míos. No son sujetos de tanta dignidad como los míos. Ante la polarización extrema de la política, los medios de comunicación, las redes sociales, ante el conmigo o contra mí, necesitamos más que nunca los espacios que nos hacen detenernos y pensar, recuperar esta filosofía para hacer las paces y un análisis crítico del discurso, de todo discurso. Necesitamos que ambos impregnen también las aulas de los colegios y facultades para que la lectura crítica de la realidad y del lenguaje que la nombra y la conforma se convierta en una práctica cotidiana. De este modo podremos poner en valor de nuevo el matiz, los dilemas, la duda. Necesitamos que la lectura crítica de la realidad y del lenguaje que la nombra y la conforma se convierta en una práctica cotidiana. Ciertamente, si nos preguntamos qué está favoreciendo esta tendencia a la crispación versus el diálogo constructivo y sosegado, la intuición nos dice que un factor determinante tiene que ver con la falta de presencialidad, el dejar de vernos y de mirarnos a los ojos, cara a cara. Los espacios de comunicación se están volviendo cada vez más virtuales y como consecuencia estamos perdiendo la capacidad de empatía y de conocimiento directo de las cosas. Si no vemos esa realidad, si no vemos al otro, a la otra, es mucho más fácil negarlo, no reconocerlo y fingir que no existe o ignorar su dolor. Y si además tenemos el poder de controlar ese lenguaje, de nombrar las cosas, resulta más sencillo borrar del imaginario colectivo. En un mundo donde el lenguaje y el nombre de las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia. Así callamos, si los medios callan o mienten, seguimos reproduciendo desigualdades y seguimos siendo cómplices de cada acto de violencia. La realidad, aunque la neguemos, está ahí y va a continuar siendo conflictiva. La realidad de las personas refugiadas, de las que se encuentran en situación de calle o privadas de libertad, la de aquellas con identidades sexuales y de género diversas que se enfrentan a un aumento ingente de agresiones, la de las mujeres víctimas de feminicidio o supervivientes de violencia machista, la de los pueblos originarios que sufren las devastadoras consecuencias del capitalismo y el cambio climático, la de los excluidos de las periferias, aunque ésta se encuentra muchas veces en el mismísimo centro de nuestras ciudades, la de los defensores de la tierra amenazadas por las transnacionales, la de los desaparecidos y desaparecidas de tantos rincones de la tierra. Pero, ¿qué implica protestar por el sufrimiento que sea diferente de reconocerlo? La verdad sobre el sufrimiento ajeno nos exige ir más allá del impacto emocional, más allá del input, más allá de la contemplación. Reclama palabras certeras y acuciantes, por supuesto, pero también acciones y un discernimiento personal que nos haga repensar nuestros propios privilegios. A los medios de comunicación me resta pedirles un lenguaje para el 99% que no hable por y para las élites. Óscar, danos tu opinión. Razonar tus experiencias, aquellas que quizá no puedas demostrar 100% con hechos palpables. Puede ser tedioso, pero si consigues convencerte a ti mismo
de que lo que sabes es ya tu verdad, no necesitas hacer creer nada al resto. Respirarás un aire tibio y salado. Hoy, con nosotros, junto a Legna y Natro, todo estará viejo. Llegó el momento de contarlo. Somos una banda muerta. Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado nuestro primer programa Vive y Lucha. Os emplacemos a la próxima semana, que trataremos el tema de la trampa de la representatividad. Desde nuestros estudios de CNIT AIT en Tirso de Molina, Mario Cortés y Óscar. ¡Salud! Salud, abriendo una nueva brecha. Saludos. Los espacios de comunicación se están volviendo cada vez más virtuales y, como consecuencia, estamos perdiendo la capacidad de empatía y de conocimiento directo de las cosas. Si no vemos esa realidad, si no vemos al otro, a la otra, es mucho más fácil negarlo, no reconocerlo y fingir que no existe o ignorar su dolor. Y si además tenemos el poder de controlar ese lenguaje, de nombrar las cosas, resulta más sencillo borrar del imaginario colectivo. En un mundo donde el lenguaje y el nombre de las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia. Así callamos. Si los medios callan o mienten, seguimos reproduciendo desigualdades y seguimos siendo cómplices de cada acto de violencia. La realidad, aunque la neguemos, está ahí y va a continuar siendo conflictiva. La realidad de las personas refugiadas, de las que se encuentran en situación de calle o privadas de libertad, la de aquellas con identidades sexuales y de género diversas que se enfrentan a un aumento ingente de agresiones, la de las mujeres víctimas de feminicidio o supervivientes de violencia machista, la de los pueblos originarios que sufren las devastadoras consecuencias del capitalismo y el cambio climático, la de los excluidos de las periferias, aunque ésta se encuentra muchas veces en el mismísimo centro de nuestras ciudades, la de los defensores de la tierra amenazadas por las transnacionales, la de los desaparecidos y desaparecidas de tantos rincones de la tierra. Pero, ¿qué implica protestar por el sufrimiento que sea diferente de reconocerlo? La verdad sobre el sufrimiento ajeno nos exige ir más allá del impacto emocional.
más allá del input, más allá de la contemplación. Reclama palabras certeras y acuciantes, por supuesto, pero también acciones y un discernimiento personal que nos haga repensar nuestros propios privilegios. A los medios de comunicación me resta pedirles un lenguaje para el 99% que no hable por y para las élites. Óscar, danos su opinión. Razonar tus experiencias, aquellas que quizá no puedas demostrar 100% con hechos palpables. Puede ser tedioso, pero si consigues convencerte a ti mismo de que lo que sabes es ya tu verdad, no necesitas hacer creer nada al resto. Respirarás un aire tibio y salado. Hoy, con nosotros, junto a Legna y Natro, todo estará viejo. Llegó el momento de contarlo. Somos una banda muerta. Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado nuestro primer programa Vive y Lucha. Os emplacemos a la próxima semana, que trataremos el tema de la trampa de la representatividad. Desde nuestros estudios de CNIT AIT en Tirso de Molina, Mario Cortés y Óscar. ¡Salud! Salud, abriendo una nueva brecha. Saludos. Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado nuestro primer programa Vive y Lucha. Os emplacemos a la próxima semana, que trataremos el tema de la trampa de la representatividad. Desde nuestros estudios de CNIT AIT en Tirso de Molina, Mario Cortés y Óscar. ¡Salud! Salud, abriendo una nueva brecha. Saludos. Salud, abriendo una nueva brecha. Saludos.